Buscadores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta noche les tengo una invitada muy especial. Ella es una psicóloga clínica con una maestría en terapia familiar. Ha hecho varias especializaciones, entre ellas terapia narrativa y terapia en psicointegral. También ha hecho presentaciones en empresas como Pfizer, fundaciones como Save the Children y otras instituciones a nivel nacional. Ha escrito 3 libros, que es Adolescencia, Adolescencia, Oportunidad de Reto, La Pipí Tramposa y El Miedo. Con ustedes, Katy Calderón. Katy, ¿cómo estás? Ay, feliz de estar aquí contigo y de platicar. No, pues es un honor tenerte acá, la verdad, bienvenido a Mentes Imparables. Estoy muy emocionado de este podcast porque no solamente es un podcast que hablaremos sobre la psicología, no solamente hablaremos de los mitos de la psicología y de lo importante que puede ser para nuestras vidas, sino también tocaremos un tema peculiar, un patrón, unas características que he notado de las personas a las que he entrevistado hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que convierte a una persona en una mente imparable? ¿Cómo ves, Katy? Increíble, ya me lo estoy saboreando. Venga, pues empecemos. Antes de poder comenzar, me gustaría que nos puedas platicar. ¿Quién es Katy Calderón? Bueno, pues, ¿qué te cuento? Soy una persona apasionada, distraída, alegre, que ama su profesión. Soy psicóloga por elección y ya en mi casa me dicen, ay, ¿quién pidió terapia? Nadie pidió terapia. O sea, amo mi profesión, amo la educación, amo aprender, abrazo mis errores, me encanta bailar la música, mis mascotas. O sea, eso es un poquito de lo que soy. Estoy casada, te iba a decir varios hijos, pero 2 hijos adolescentes, 4 perros, 5 perros y un gato. Wow. Amo viajar y bueno, y me encanta platicar y aprender, pues de todo el mundo, así que estoy encantada de estar aquí. Qué padre. Repito, es un honor tenerte acá. Katy, platícanos un poco, ¿cómo comenzaste dentro de esta carrera de psicología? Pues fíjate, empecé un poco, siempre tenía la duda, psicología, me metí un poquito a antropología social, que van de la mano, pero decía, no, si estoy yo allá en el cerro, entonces mi familia no voy a poder, y si me voy de viaje, no, dije, no, psicología. Entonces me quedé en psicología, entré a la UNAM y resulta que me invita una amiga a dar clases. Entonces me amo a los niños y entonces me metí a dar clases y no pude con la escuela y con la universidad. Y entonces me metí 2 años a dar clases de niños que estaban en la etapa de lectoescritura. Entonces ahí amé todo el tema de educación y todo el tema de problemas de aprendizaje, etcétera. Ya después dije, tengo que terminar la carrera y me ofrecieron una carrera que se llamaba Bilingual Education. Resulta que no la abren y yo ya había metido mis papeles en la Universidad de las Américas y me dice la directora de la carrera, pues quédate en psicología. Y dije, bueno, psicología. Pues, Y entonces arranqué psicología, me hice una maestría en terapia familiar, después en terapia narrativa y así he seguido estudiando, porque amo la psicología. Qué padre. ¿Y por qué con niños? O sea, ¿por qué empezaste con ese tema de terapia familiar? ¿Por qué con terapia narrativa? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Fíjate, empecé con niños porque amo la inocencia, amo la apertura, la curiosidad, como esta parte tan espontánea de los niños. Entonces, me es muy fácil trabajar con los niños, pero claro, cuando trabajas con niños te topas con el obstáculo de si yo trabajo con el niño está increíble, pero el papá es el que necesita la terapia, el papá es el que necesita cambiar los patrones. Y entonces, evidentemente, me voy a trabajar terapia familiar porque digo, necesito trabajar con los papás. Y además, claro, la pareja, empiezo a ver que voy a trabajar con los papás, pero necesito a la pareja porque el pleito viene de la pareja y entonces hay los patrones. Y entonces empiezo con adultos, con la familia, con la pareja y empiezo a ver justo que la terapia narrativa tiene una parte que me fascina, que es te da alternativas, o sea, no se clava en el problema, te dice, busca como un poco como con las cámaras, de esta cámara no está tomando bien, busca la otra. Entonces la terapia narrativa te enseña a ver la historia excepcional, este relato que dejamos fuera. Y entonces me acuerdo que trabajé en mis primeras prácticas, elegí a una paciente que llevaba 7 años sin salir de su casa, con una agorafobia. Y entré directo con terapia narrativa, le dije, ok, vamos a salir de tu cuarto, te voy a ver en tu sala. Esa es la primera cita y yo confiando ciegamente en lo que yo había leído y había visto en la maestría.
Y entonces de ahí de la sala le dije, las siguientes 2 es al consultorio, vamos a llegar a la puerta. ¿Y qué sucedió? Después de 7 años de estar encerrada, la tercera visita fue en el consultorio. Entonces yo dije, esto es magia, ¿no? O sea, funciona con los niños, pero funciona también con los adultos. Y entonces me apasionó y de ahí obviamente me seguí estudiando otro tipo de técnicas terapéuticas, pero todo justo como con esta visión de contarnos la historia de lo que sí funciona, de la parte de los recursos y bueno, y pues de ahí no he parado y hay tantas investigaciones y tantas cosas que siempre salen que pues es seguir ahora sí que sumándole herramientas ahora sí que al trabajo de todos los días. Hay algo que dijiste que me llamó mucho la atención, eso que trabajaste en terapia familiar, que es el tema de los patrones. Muchas personas no lo conocen. ¿Crees que lo puedas explicar? Claro, mira, me encanta porque además, o sea, desde la terapia junguiana, digamos que hablamos de la sombra, o sea, siempre les digo a mis pacientes, la terapia es como con un espejo, o sea, te puedes arreglar mejor, te puedes ver mejor, te puedes conocer mejor. La terapia es lo mismo, o sea, la conversación te ayuda a que tú a través de cómo te vas escuchando logres entender patrones, como ejemplo, ¿por qué elijo este tipo de pareja? ¿Por qué me hablo con este diálogo interno de esta manera? Porque si juzgo, critico y le exijo al otro, pero entonces, ¿qué tal? Me lo hago a mí misma y entonces vivo en un espacio de mucha vergüenza, de mucha culpa, no puedo fluir, entonces no tengo relaciones abiertas porque en el fondo creo y me digo que no me lo merezco. Entonces, cuando empiezas a ver estos patrones de pensamiento, los puedes ver en diferentes formas. Puedes ver cómo una persona actúa en sus relaciones, como una persona se queja, por ejemplo, ay, es que mi papá, o es que mi mamá, o es que mi pareja. Y todo es un reflejo. Y todo es un reflejo. Y este famoso de lo que te choca, te checa, claro, es impresionante. Cuando lo empiezas a trabajar, siempre acabas, que es otra técnica que se llama The Work. Lo volteas y haces la inversión en ti. Y es impresionante como lo que tú estás diciendo de la otra persona realmente sobre ti. Cuando con curiosidad lo miras, Isaac, empiezas a encontrarte cuando eres tú así. Y entonces empieza a venir este balance de decir, a ver, abraza y acepta quién eres y eso te lleva a perdonar las acciones del otro, porque te das cuenta que muchas veces tú actúas igual. Y entonces ahí es donde viene este tema de aprender a abrazar un poco también en la terapia sistémica, ves tu sistema familiar que está ligado a también patrones de tus papás, de tus abuelos, de tus ancestros. Y entonces ahí es donde te das cuenta, a ver, al bisabuelo no le alcanzó para hacer otra cosa, al abuelo no le alcanzó más que para abandonar a mi mamá, y entonces en lugar de yo odiarlo, decir, wow, o sea, qué falta de recursos. Y entonces decir, ma, se perdió de que te conociera, o sea, el ser tan maravilloso que eres. Y entonces, en lugar de quedarte clavado en una historia de malditos hombres, abandonan, es decir, wow, o sea, hay que darle recursos a los hombres. Y entonces cuando tú empiezas a mirar desde una perspectiva que enriquece más tu vida, lo que te da son recursos para entenderte mejor. Entonces yo siempre a todo el mundo invito a terapia que trabaje porque es como un espejo, conócete mejor y mejora tus relaciones. A ver, entonces para poder romper un patrón, ¿se necesita ser empático primero con la otra persona? Mira, ¿y ahí entenderlo? Puedes hacerlo en 2 direcciones. Muchas veces reconoces el patrón, como te digo, por las interacciones. Cómo te relacionas con otras personas, cómo hablas de otras personas o cómo le hablas a otras personas. Y entonces ahí es donde empiezas a detectar el patrón. Y muchas veces eso ya lo llevas a decir, ok, ¿y a ti cómo te hablas? O tú, ¿por qué no te has atrevido a hacer esto? No, pues porque yo creo que no me va a salir. O sea, a ver, cuéntame qué te dice tu cabeza. Y entonces ahí ya llegas al, es que no me lo merezco. Ok, entonces te fijas que tú estás haciendo eso con los otros, pero lo estás haciendo contigo. Y entonces tú les estás exigiendo a tus hijos o a tu pareja. Y entonces es así como de, ay, qué feo, qué horror, qué horrible persona soy. No, a ver, no te alcanzaba para otra cosa. Claro. ¿Me explico? Entonces, como cuando a un papá le dices, o sea, no te alcanzó para explicarle matemáticas y agarraste el cinturón. O sea, pero te fijas que hay otras alternativas que no tienen que ser usar el cinturón y darle unos trancazos a tu hijo. Eso no le suma a las matemáticas. Y entonces, cuando ves al papá diciendo, es que a mí me educaban así, entonces esa es la parte que te digo, los patrones los traemos arraigados. Y hay muchos estudios ahora en donde, sí, así como los genes los estudian, ven como la esencia, el alma, digamos, o la teoría epigenética se llama, que es como el alma que trae el gen, o sea, el aprendizaje claro, que trae el todo gen. el ADN que lleva cargado desde nuestros antepasados, cómo nos han llevado a lo que tú dices, a ser
patrones que realmente chance no, o sea, no van con nosotros, pero lo hacemos de manera inconsciente. Exacto. Y entonces en la terapia, ¿qué haces? Haces consciente lo inconsciente y te empiezas a dar cuenta que hay otras maneras de relacionarte, que hay forma de perdonar lo que has vivido, de aceptar desde un abuso, una infidelidad, o sea, que tu hijo no es lo que tú estás esperando. Entonces, eso te ayuda también a tener una relación mucho más cómoda con la realidad. Claro. Y a ver, ¿cuál es la importancia de que las personas vayan a terapia? ¿Por qué es tan importante y por qué luego dicen, no, es que tiene que ser canasta básica? Claro, porque fíjate, nosotros, si tú le preguntas a alguien qué te hace feliz, qué te hace vivir una vida plena, tiene que ver con estas relaciones. Como tú estás en tus relaciones, es como tienes este sentido de tu vida, como estás contento en tus relaciones, fluyes bien, te sientes apreciado, querido, valorado. Entonces tú tienes una vida plena. Cuando tú te sientes juzgado, cuando sientes que no eres suficiente, cuando sientes que la gente no te valoran, estás enojado con la vida, cuando no te salen las cosas como quieres, estás enojado y entonces te deprimes, te genera ansiedad que las cosas no salgan como tú quieres, miedo, no fluyes. Entonces, cuando tú trabajas en ti, mejoran todas tus relaciones, absolutamente todas tus relaciones mejoran. Entonces, imagínate que todos los seres humanos pudiéramos conocernos mejor, estar en paz, reconciliados con nuestro pasado. Entonces, ¿cómo nos relacionaríamos con las personas con las cuales vivimos el día a día? O sea, imagínate esto en la familia, en la pareja, en el trabajo, en la calle, en el periférico. O sea, tendríamos totalmente otro tipo de sociedad si supiéramos manejar nuestras emociones, si pudiéramos entender nuestros pensamientos, tendríamos totalmente otra sociedad. Porque finalmente cuando nosotros entramos en un conflicto, o habla de nuestros traumas, que son las heridas del pasado, que nos dejan un estado emocional muy, muy, muy fuerte. Y entonces, ¿qué sucede? No te puedes relacionar de manera abierta, con el corazón como fluye. Y entonces, ¿qué sucede? Somos el producto de mucho de nuestros traumas, de nuestras historias. Si lográramos sanar cada uno, tendríamos una comunidad con empatía, con compasión y fluiríamos, o sea, como en un mundo maravilloso. Pero a ver, ¿todos deberían ir a terapia? Todos deberíamos ir a terapia, absolutamente todos, pero todavía hay mucho estigma, a pesar de que la pandemia en eso nos ayudó muchísimo, nos aventó a la gente a los consultorios y nos aventó esta señal de ponle atención a tus emociones, a tu salud mental, a tus miedos, a tus ansiedades, etcétera. ¿Y qué sucede? O sea, cuando tú ves que todos tenemos miedo, todos somos seres emocionales, todos usamos el pensamiento y las creencias para acercarnos, para alejarnos, para pedir amor, para rechazar amor. Entonces, cuando tú te das cuenta, esto es algo que tendríamos que saber, y siempre digo, hasta en las escuelas, o sea, puede que no acabe siendo matemático, pero vas a ser alguien que se relacione, que termine una relación, que tenga un duelo, que sepa manejar su miedo, que sepa terminar una relación pues con amor, con respeto, con límites. Todo eso lo manejamos todos los seres humanos y no lo vemos en la escuela. Claro. A ver, y justo tocaste algo súper importante, el tema de las heridas, que luego, por temas generacionales, que es un tema generacional, luego, chance mis papás, por no saber cómo aprender a aceptar estas emociones, esto luego también a mí me afecta. Y para esta nueva generación, mi generación, esta parte de las emociones ha sido algo súper importante. Hoy ya le estamos poniendo mucho más peso a eso. Antes generalmente como que las reprimíamos o las alejábamos y decíamos, no, yo no estoy triste, cuando realmente sí estabas pasando por una tristeza, sí estabas pasando por una ansiedad, sí estabas pasando por un enojo. Entonces, lo que ahorita está sucediendo en esta sociedad, que estamos cambiando, que estamos aceptando realmente quiénes somos, estamos abriendo nuestro corazón, también nos ha abierto también a escuchar otras alternativas, podemos decir el tema de la terapia. Ahora, te quiero preguntar algo. ¿Qué opinas tú del coaching? El coaching creo que es una gran herramienta, es una herramienta muy práctica, es una herramienta que muchas veces te invita a empezar a generar esta introspección sin que tenga el estigma de, ay, tengo un problema en serio y voy a tener que ir a terapia. Entonces, creo que el coaching, aunque muchos psicólogos digan, ay, no, esto no es terapia, yo creo que es un camino que nos ha acercado a muchas personas para que puedan hacer este trabajo interior. Entonces, yo creo que todo suma, todo aporta
y que te puede llevar a esta invitación de mira allá adentro, hay emociones incómodas, hay reacciones y hay conductas que tú tienes que no son las más adecuadas para lograr el resultado que tú quieres. Y entonces creo yo que en el mundo, por ejemplo, empresarial, donde hay tantos hombres con esto que tú decías, alejados de sus emociones, alejados del permiso para sentir, a través del coaching se han dado cuenta que las emociones juegan un papel importantísimo en la toma de decisiones. O sea, tú, si manejas bien tus emociones y conectas con cómo los pensamientos influyen en ellas, puedes volverte un tomador de decisiones muchísimo más atinado y preciso que si no conoces tus emociones, porque muchas veces los arranques de una herida, de una huella, de un sentirte no respetado, o sea, vienen a echar a perder mucho de lo que tú puede que hayas construido. Entonces, el coaching nos ha ayudado a que en esos espacios se ponga atención a la vida emocional y mental de las personas que todas tenemos. Claro. Hay algo, mira, ahorita qué chistoso que lo dices, que el coaching sí abre esas puertas a querer conocerte más. Sí. O sea, no importa la manera, pero querer conocerte más. Te voy a platicar algo. Yo empecé con un coach, es un irlandés que se llama Marcus James. Yo nunca en mi vida había ido a un coaching, nunca en mi vida había ido con un psicólogo, o sea, nunca en mi vida había contado como mis problemas, ¿sabes? Entonces, empiezo a interactuar con Marcus y empiezo a tener como que esta búsqueda de introspección hacia mí, queriéndome conocer más. Y aparte, algo que él hacía, que eso sucede mucho en el coaching, a comparación luego de los psicólogos, que ahorita tocaremos ese tema, es que en el coaching ellos sí te pueden recomendar qué hacer. Sí. En el coaching sí te pueden decir, oye, eso es lo que tú necesitas hacer. Y mira, hay muchas de las herramientas de Marcus que me dio, me ayudaron. Hasta el día de hoy me siguen ayudando. Claro. Y es más, hasta en la terapia, sí, o sea, cuando me preguntan, oye, ¿cómo resuelves este tipo de cosas? Lo platico. Y sí me funciona. Creo que ya después de 2-3 años que estuve ahí con Marcus, que fue algo increíble, fue una experiencia padrísima porque me llegué a conocer. Claro. Y eso es lo más chido, porque empiezas a abrazar esa parte tuya que por mucho tiempo no conocías o le tenías miedo, y cuando la empiezas a abrazar es otro mundo. O sea, ves hasta la vida completamente distinta. Luego caí en terapia, pero no por un tema de, a ver, yo creo que todos tenemos problemas, o sea, todos tenemos temas, todos tenemos situaciones, todos tenemos retos que alcanzar, y a mí personalmente la terapia me ha ayudado cañón a poder romper mis miedos, a poder romper barreras mentales que tenía, a poder controlar esta ansiedad que también, que luego me dominaba. Entonces, sí agradezco mucho la labor que haces, sí creo que eres una líder en lo que estás haciendo. Mi pregunta es, ¿quién es un líder? ¿Quién es un líder? ¿Quién es un líder? Aparte de Katy Delgado, ¿quién es un líder? Bueno, a ver, un líder, yo te diría, parte de que genere inspiración. O sea, un líder generalmente te inspira y hace que, o sea, empieces a notar también tu potencial. Claro. Un líder cuando te mira te da confianza, confía en ti y te hace que tú al mismo tiempo generes esta confianza, porque dices, si esta persona que sabe me está mirando y me está invitando a que yo me aviente, a que yo dé el paso, entonces empieza a alimentar la confianza, porque te empieza a enseñar que obviamente ahí está tu potencial, ¿no? Es alguien que sabe escuchar, es alguien que tiene esta mentalidad que, como bien lo decías, siempre va a haber retos, y yo siempre les digo también a mis pacientes, la prueba viene, o sea, ya lo tienes más o menos manejado, ahí viene la prueba, y la prueba te va a decir, ya superaste, sabes aplicar las herramientas, o cuáles te faltaron. Y eso es justamente lo que sucede con un líder. O sea, un líder lo que hace es, tiene esta mentalidad de poder gestionar la calma en un momento en donde aparece un caos absoluto, tiene esta capacidad de aceptar la realidad. Esto es lo que está pasando, y gestionar la calma para sí mismo, para poder enfocarse en buscar una solución, buscar dónde hay caminos, dónde hay opciones. Y entonces esta mentalidad es la que obviamente
hace que tú te inspires y digas, wow, ¿cómo le resolvió? ¿Cómo gestionó la calma? ¿Cómo además pudo decir tú acá y tú? Porque sabe y nos conoce, ve el potencial porque nos ha escuchado, porque se ha dado cuenta quiénes somos. No es alguien que simplemente sabe, ay, que vives en tal zona de la ciudad. No, sabe acerca de ti, sabe acerca de tus gustos, sabe encontrarse contigo en un espacio mucho más íntimo, porque te sabes tocado por el líder, ¿no? Entonces, digo, aquí ya te dije como muchas cosas, pero todas estas características, forman a un líder que tiene esta capacidad también de aprender, que tiene esta capacidad de revisar en sí mismo. Yo tengo estas habilidades, pero también tengo estos puntos que no son mis fortalezas. Entonces, ¿qué hago? Me rodeo de un equipo que me hace a mí también ser más fuerte. Entonces, un líder nunca camina solo. Un líder siempre va viendo por su equipo y entonces el equipo, ¿qué se genera? Se genera una lealtad, se genera una relación de responsabilidad, pero basada en un compromiso que cuando tú sabes que esa persona no te falla a ti, tú no le fallas a esa persona. Claro. Entonces, si te fijas, también hay este ingrediente de lealtad, de relaciones cercanas, de confianza, de compromiso, ¿no? Y todo esto es lo que va haciendo que, o sea, que tú te inspires en querer, o sea, que querer ser como esta persona, porque además algo que también tiene la personalidad de un líder es que siempre está abierto a crecer, Claro. recibe la crítica desde un lugar como muy, muy abierto y como con digamos, como con curiosidad por conocerse más a través de lo que los otros dan. Entonces, ¿qué hace? Te invita a que tú también puedas, querer crecer y por otro lado, nunca te estorba el éxito de alguien más. El éxito de alguien más lo puedes mirar, lo puedes admirar, lo puedes Claro. reconocer. Reconoces si hay esta envidia porque no lo tengo, pero entonces lo vuelves un motor de crecimiento. Entonces, tiene la capacidad justo esto, ¿no? De gestionar estas, digamos, como estas emociones negativas en emociones positivas y en motor de cambio. Entonces, es también esta capacidad que tienen los líderes de estar generando cambios constantemente, de saber que nunca son el producto final. Y algo que te diré es, o sea, en esta inspiración viene el que siempre van a buscar el plan de apoyar en un nosotros, no van en este estilo egoísta. Egoísta, de ego, de yo, Exactamente. sino solamente en Sí. un tema de Vamos juntos nosotros, en vamos esto. juntos, vamos Sí. a resolverlo. Exacto. Mira, qué padre que estás tocando este tipo de cosas porque justo me he dado cuenta de varios patrones. Son 4 características, 4 patrones que tienen estas mentes imparables. Si quieres, ¿qué te parece si empezamos con el primero? Me encanta Venga. la idea. Mira, el primer patrón es ven todo como un proceso. Aunque en su industria, en su mundo, en donde estén, en el lugar en el que ellos juegan papel, en su trabajo, etcétera, aunque ya la hayan roto, Ujú. ellos siguen creciendo, ellos siguen aprendiendo y hasta ellos te dicen, todavía no he llegado a donde tengo que estar, todavía sigo buscando quién soy, todavía sigo viendo qué me falta, todavía sigo viendo hacia dónde tengo que ir y en su mundo ya son personas que ya, o sea, que ya la rompieron, ya la rompieron. Y algo padre de ellos es ese tema de humildad. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿por qué es tan importante ver la vida como un proceso? Fíjate, para poder ver la vida como un proceso, hay varias características y lo dijiste. O sea, la capacidad de adaptarte al cambio, el incluir el cambio en tu vida. O sea, esto te incluye una mirada flexible, porque, ¿qué quiere decir? Me estoy construyendo. Entonces, si yo me estoy construyendo, tengo esta mirada flexible y abierta para estarme observando, para estarme reconociendo, para estarme yo mismo validando, mira, esto bien, te salió bien por acá. Y entonces, este diálogo interno que se va generando, que todos lo tenemos, Claro. empieza a ser un diálogo que te nutre, un diálogo que te invita justo a la reflexión, a la autoobservación. Entonces, estar en un proceso te permite estar en este estado abierto y, como te decía, y flexible. Entonces, el proceso te invita a saber que puedes, ahora sí que seguir aprendiendo, seguir tomando cosas de tu entorno. Claro. Y al mismo tiempo, si te fijas, es tu atención puesta en el afuera, ¿no? De dónde están mis objetivos y en el adentro de cómo lo estoy desarrollando. Entonces, para poder hacer esto, tienes que tener una mirada empática contigo,
de poder permitirte, ahí vas, en esto lo estás haciendo bien, ok, en esto te falta un poquito más para acá. Y entonces esta gestión de tus pensamientos con tus conductas y con tus emociones, que es la capacidad de autoobservarte y de ser autorreflexivo contigo, o sea, es una característica muy positiva para el crecimiento. Entonces, el hecho de saberte que no eres un producto terminado, entonces ya hace que te tires y que digas, ya, yo de esto ya lo termino, sino estás en constante cambio, en constante transformación, y entonces eres alguien que se adapta. Claro. Y todo esto nos lleva justamente, o sea, pensar en un proceso. Entonces, o sea, ahora sí que aquí les fueron como varios tips de, si estamos en un proceso, todo esto que les acabo de mencionar va a tener que formar parte de la actitud que tengan ustedes frente al estar haciendo un proceso. Claro, y hay un punto importante que luego, a ver, es un motor, pero al mismo tiempo también es una lucha. Tenemos algo que se llama ego. Sí. Que luego creemos, no, yo ya hice todo, yo ya hice todo lo que tenía que hacer y no lo he conseguido, ¿y por qué no lo consigo? Y esa parte es ego. Sí. ¿Y cómo puedes? Mira, esta pregunta se la he hecho a varias personas en este podcast, porque sí me interesa saber su punto de vista, pero ¿cómo puedes ver el ego como el motor, pero también al mismo tiempo ver el ego como esta, o sea, callar el ego para que realmente puedas entender que la vida o el momento en el que estás, esto es un proceso? ¿Cómo se hace? Fíjate, por eso te hablaba de autoobservación y autorreflexión. O sea, cuando tú escuchas las voces de tu cabeza, y hablé por eso de adaptabilidad y de constante cambio. Si yo ya tengo, y esto va a estar muy ligado cuando hablemos de fracaso. Porque cuando yo ya tengo esta capacidad de adaptarme y sé que estoy en constante cambio, cuando aparece el ego a hablar conmigo, algo que es bien importante es, yo siempre les digo a mis pacientes, ponle nombre, ponle figura, metáfora, caricatura, personaje, pero haz de esta voz interna, de tu crítico interno, haz una imagen para que puedas dialogar con ella, para que cuando aparezca y te diga, ay, a ver, por Dios, hay 100 más listos que tú, ay, por Dios, hay 100 más inteligentes, más capaces, más lo que tú quieras, ¿no? Entonces, cuando yo escucho esta voz, aparece automáticamente la imagen del mío es como estos, ¿cómo se llama? Encapuchados negros así con la mano señalándote. Entonces lo veo y le digo, quietecito, ahí estás. O sea, con empatía y con compasión, pero cuando yo ya tengo la imagen de este personaje, ya no soy yo, hay un proceso ahí de desidentificación. Entonces, ponerle nombre, figura, forma, o te digo, hacer un dibujo de él, hace que me separe de él. Y entonces, cuando yo me separo de él, me convierto en la voz de mi conciencia. Wow. Y entonces ya no soy esa voz. Observarlo te desidentifica en ese momento. Entonces, por eso es tan importante ponerle, ¿no? La última paciente que me decía, es una urraca, entonces le doy su maíz, ¿no? Esa urraca le doy su maíz. Y entonces, para que se calle, y entonces justo siempre les digo esto, date cuenta y observa. Cuando ya no eres esa voz y lo observas, ¿quién eres? Eres la voz de la conciencia, eres la perspectiva más amplia que te permite decir, esto me está juzgando, esta voz no soy yo. ¿Y qué es lo que ahí es donde viene la otra parte que me preguntabas? ¿Cómo lo puedo usar a tu favor? O sea, mi ego quiere que lo logre, entonces dime lo bonito, ¿no? O sea, dime lo bonito y entonces aparece la voz de mi conciencia que me dice, vamos, tú puedes, confía en ti. ¿Me explico? Y entonces ahí cambia, es como si cambias la frecuencia. En lugar de decírmelo desde este lugar, que era la voz en la que se hablaban mis ancestros, mis padres, abuelos, etcétera, corrigiéndose desde ese lugar de juicio y de crítica dolorosísimo, ahora ya no es esa voz tóxica, ahora es esta voz que me motiva, que me dice, tú puedes, que me habla y me dice, ándale, Calderón, tú puedes, dale, o sea, que me da ánimos. Y entonces, cuando logro ver estos dos personajes, es muy diferente cómo me doy ánimo, y no es que el ego malo, no, entiendo que su mensaje viene a traerme, o sea, el objetivo, a recordármelo, y por eso digo que gracias, nomás con otra voz, de otra manera, no más amable el tono, modérame tu tono. Y entonces ahí, si te fijas, están las dos partes, pero en el fondo mi conciencia está gestionando esta parte que te decía, cómo puedo lograr la calma y no perder el objetivo de vista. A ver, entonces nada más para entenderlo. Lo que tú dices es, yo tengo mi ego. Ajá. Cuando mi ego me empieza a hablar, le tengo que dar una forma, tengo que dar una imagen. Una imagen, puede ser una imagen hasta chistosa, una caricatura. Sí, tal y lo único que tengo que hacer es observarlo y decirle, a ver, como dice tu paciente, le voy a dar
que era alimento a la burraca y ya. Exactamente, sí. Y ya, y solamente observarlo Exacto. y en vez de escuchar esta voz de ego, Ajá. escuchar mi voz de conciencia, que me está diciendo, tú puedes. Amable, o sea, Amable, ¿cómo, amable. cómo me lo dirías? Y Claro. entonces, claro que te está diciendo, en lugar de son 100, no, o sea, ponle muchas ganas porque hay competencia aquí. Tú puedes nada más, el esfuerzo tiene que ser grande. Entonces, o sea, esto mismo que mi ego me decía de, o sea, no vas a poder, son 100,000 veces más listos, más brillantes, más lo que sea. O sea, ok, entonces me estás diciendo, porque eso me genera miedo. Y el miedo generalmente es una emoción que viene a cuidarnos, a alertarnos. Claro. Entonces, sí digo, ok, me está alertando de que de algo que es valioso para mí conseguir esto que quiero. Entonces, ahora sí, como sonaría bonito, dámelo en una versión amable. Y ahí es, échale ganas, va a estar rudo, va a estar difícil y tú puedes con esto. Entonces, no sueltes tu objetivo. Katy, yo creo que acabas de dar una de las herramientas, lo voy a decir así, una de las herramientas con más oro del mundo. Porque luego muchas personas no saben luchar con este ego, no saben cómo manejarlo, y acabas de dar una herramienta increíble. Buscadores, tomen nota porque esto realmente es puro oro. ¿Qué te parece si vamos con el segundo patrón? Buenísimo. Estas mentes imparables ven los fracasos como si fueran aprendizajes. ¿A qué voy? Carol Dweck es una psicóloga muy famosa que empezó a hacer investigaciones con niños y empezó a notar que hay dos tipos de mentalidad. Está la mentalidad fija, que es una mentalidad en la que estos cuates creen que pues, ya nacieron con el talento, no se esfuerzan, no quieren trabajar, si fallan en algo, ya prefieren mejor dejarlo ahí, que ya, pues, ya no intentarlo porque pues, no. Sí. Y luego está esta mentalidad proactiva que dicen, bueno, ya fallé, pero no pasa nada. Voy a seguir adelante, voy a seguir y no voy a parar. Aunque hayan tenido ese talento nato, y me refiero aquí a Tiger Woods, a Messi, a Madonna, o sea, que son personas que lo nacieron, lo siguen practicando hasta el día de hoy. Lo siguen practicando y aunque estén en esa curva de aprendizaje en la que todavía ya están al borde de poder, de poder llegar al máximo, siempre siguen buscando. Siguen y siguen buscando. Y es algo que he notado de estas mentes imparables. Una de ellas es que nunca dicen fracasos. Siempre dicen retos. Siempre dicen aprendizajes. Hasta yo creo que la manera en la que nosotros cambiamos eso como fracaso y lo ponemos de otra perspectiva, nos motiva y nos cambia la manera en la que hacemos las cosas. ¿Qué puedes opinar de esto? Bueno, o sea, uno de los puntos que siempre les digo, de hecho, también a los papás, a ver, háganle un espacio al fracaso. O sea, el fracaso tiene que ser parte de nuestra vida, pero, o sea, cámbienle el nombre, ¿no? de ese cuartito en su espacio familiar y pónganle justamente espacio de aprendizaje. Porque si tú logras ver que el fracaso es algo que no te salió, entonces hay que nombrarlo para que puedas saber que te enfrentaste a uno de estos. ¿Qué emociones conllevan? Evidentemente la frustración, la desilusión y si tú, y a muchas veces la impotencia, ¿no? Si tú logras aprender a ver que estas emociones, lo que te están diciendo es, lo deseabas tanto, ¿no? Entonces no te rindas. Si lo deseabas tanto, hay algo de valor ahí para ti. Entonces, aprende, y siempre les digo también, mira con curiosidad. O sea, ¿dónde hubo esa falla? ¿Dónde hubo ese pasito que si tú lo cambias o lo ajustas, toda la ecuación va a salir diferente? Entonces, si tú logras con curiosidad mirar, porque aquí es donde viene el juicio y donde viene nuevamente la voz de, claro, pues sí, tú eres un imbécil, o eres o sea, toda esta parte que te juzga y que te critica. Y entonces aquí lo importante es ver, ok, con mirada curiosa, curiosidad científica, observa cuál fue el paso, cuáles fueron las secuencias que se pueden cambiar y que pueden darte un resultado distinto. Entonces, si aprendemos a que al fracaso se le entra con curiosidad, con mucho deseo de aprender, y entonces vas a cambiar justo. Entonces, eso es el reto. El reto se vuelve en que ya no es un fracaso, es una oportunidad de ver dónde está la pieza que hay que cambiar o las 2, 3 partes que tienen que hacerse diferente. Y entonces, claro, la actitud que tú tienes ante eso es abierta, sin juicio, y entonces le permite crecimiento a esa, digo, que si lo estás haciendo con tu equipo de trabajo, contigo mismo, con tus hijos, con quien sea que estés llevando a cabo esta reflexión. Y entonces aquí es donde viene el reto, y si esto lo vuelves una práctica,
tú cada vez que venga un fracaso, ahí está tu reto, acuérdate. Mirada curiosa, aprendizaje de esto, secuencia de pasos a revisar y dónde está la pieza que si la cambias, toda la ecuación se vuelve distinta. Y entonces esto se puede volver, imagínate si aprendiéramos esto desde chiquitos, o sea, fracaso, oportunidad de aprender, hay un reto y entonces ponte curioso para ver cómo lo resuelves. Entonces, claro, todas estas mentes imparables con las que tú has platicado tienen ya esto aprendido, tienen su cuartito para los fracasos, para convertirlos en un espacio de aprendizaje. Y entonces, ¿qué te sucede con el fracaso? Ya no te da miedo, la desilusión, la impotencia, la frustración, sabes gestionarla. Y entonces, automáticamente cuando estás en este espacio emocional tan incómodo y tan desagradable, aparece nuevamente la voz de tu conciencia que te dice, reto, oportunidad de aprendizaje, saca tu mirada curiosa. Y entonces ahí viene como esta parte nuevamente te da esperanza, te da confianza. Y te da emoción. Y te da emoción porque dices, claro, ya tengo la fórmula para poder hacer de esto, o sea, un reto y poderle encontrar el cómo. Y aquí es donde viene un poco este boost de, ok, tengo frente a mí algo que se puede resolver. No me quedo en esta voz que me aplasta, me juzga y me critica, diciendo, claro, te lo había dicho tu papá que esto no se podía y tú estás... Y entonces ahí te quedas en esta espiral como que te lleva, digamos, a un espacio de depresión y de ansiedad. A un espacio muy oscuro donde caíste. 100%, claro. Así. Y entonces por eso el fracaso es una gran oportunidad de cambiar este mindset, de cambiar y justo de lo que hablabas, ¿no? Esta perspectiva que te permite ser más flexible. Entonces te permite mirar tus errores y abrazarlos de una manera más empática, es decir, a ver, si yo esto lo veo como la oportunidad de cambio, entonces claro que la voy a abrazar y claro que la voy a aprovechar. A ver, entonces, para dejarlo en claro, tienes que ver cada suceso, cada nueva, vamos a decirlo así, nueva trayectoria o una nueva oportunidad, no lo veas como algo que ya tiene que pasar, que le pongas expectativas, sino velo como con una mirada curiosa, una mirada curiosa en la que tú puedas ver y no juzgar, solamente abrazarla y ver hacia dónde te lleva. Exactamente. Okay. Y un poco el primer paso te diría, esto es lo que hay. O sea, no salió, ¿no? Ya fui, quería vender mi proyecto y me batearon. Es lo que hay. O sea, contra la realidad nunca tenemos ganada la batalla. Siempre, el 100% de las veces la perdemos. Entonces, cuando la realidad te dice que no salió, es aceptación. Y repite, esto es lo que hay. Si viene esta sensación de fracaso, entonces ahí, mirada curiosa. O sea, hay algo aquí que te está invitando a que lo hagas distinto, que te está invitando a que la venta sea distinta, que el proyecto lo armes de diferente manera. Entonces, ahí es donde empieza. Otra vez, tu curiosidad se abre y te entras en modo creativo. El modo creativo aparece cuando tú estás abierto y cuando tú tienes miedo y te sientes fracasado y te sientes que no lo lograste, no aparece la creatividad. Y por eso invitar a la mirada curiosa trae como a su equipo de primos, ¿no? Que es esta parte creativa y es esta parte de esperanza y es esta parte de confianza y entonces vienen otro equipo de emociones juntas para poderte ayudar. Entonces, ahora sí, al reto le entramos desde esta otra actitud. Ok. ¿Qué te parece si pasamos al tercer punto? Que yo creo que esto va a complementar mucho. Estas mentes imparables son obsesionados. Malcolm Gladwell en su libro Outliers habla y dice que para poder ser experto necesitas 10,000 horas, entender ese tema 10,000 horas, practicar ese tema 10,000 horas. Y eso es lo que te va a hacer exitosa a comparación de otros. Estas personas que aunque ya se la saben de fiafa sus temas, siguen investigando, siguen leyendo, siguen buscando cómo poder aprender, siguen viendo cuál va a ser la nueva tendencia o cuál va a ser o cuál es esta nueva herramienta que me va a poder ayudar a mí a poder mejorar lo que yo hago. ¿Qué puedes platicar de eso? Que 100% o sea, es justo importante el que podamos, digamos, yo hablar un poco de pasión, o sea, esta obsesión de la que tú hablas, la traduciría en pasión, o sea, cuando tú, a veces te puede apasionar lo que estás haciendo, a veces te puede apasionar el objetivo que quieres lograr. Claro. Entonces, hay que verlo, a veces, o sea, entender desde dónde lo va a vivir cada quien, porque si yo elegí un camino que me apasiona, las 10,000 horas van a ser poco, porque siempre voy a querer más, porque me apasiona lo que estoy haciendo, me apasiona ahora sí que el propio proceso.
pero cuando el proceso puede que no me apasione, puede que me dé cuenta que es pesado. Entonces simplemente lo que me va a apasionar es esa meta que quiero lograr. Y mientras tanto, lo que voy a hacer es decir, esto es pesado, esto es un reto, esto implica mi esfuerzo y así es. O sea, y entonces es validar que me está costando trabajo, que ese esfuerzo, que esa levantada temprano, que esa lo que sea que tengo que hacer, está costando trabajo, pero ahí es donde veo mi tenacidad, ahí es donde veo esta actitud que no suelta y ahí es donde es importante que nuevamente, autoobserve, autorreflexione, me valide y me mire con mucho reconocimiento y admiración el decir, güey, te está costando uno y la mitad del otro y aquí sigues, o sea, enamórate de ti porque tienes esta capacidad de seguir aquí y no estás soltando tu objetivo. Y entonces aquí les diría justo eso, o sea, si el proceso no está haciendo lo que los está apasionando, no suelten la pasión que tienen por lograr el objetivo. Y entonces ahí vas a tener tu propia motivación, porque siempre podemos tener, una motivación intrínseca, una que sea interna, en donde yo tengo este sueño y yo lo estoy buscando. Y entonces es muy fácil cuando la traes adentro, pero muchas veces no está adentro y lo que tengo que hacer es mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero entonces pon la motivación afuera y di eso, mírate, imagínate y visualízate siendo esa persona que ya lo logró. Y este ejercicio también le digo mucho a mis pacientes, ¿qué te diría tu yo del futuro? Ese que ya lo logró, que está rayado sintiendo que, ya está pleno con ese objetivo logrado, ¿qué te diría en este momento? Y entonces anótalo, escríbetelo en tu teléfono y que sea un mantra recordándote, ¿no? Tú puedes, confío en ti, aquí estoy y lo vamos a disfrutar a lo grande, ¿me explico? Entonces, es como esta motivación que si no la tenías de adentro, la puedes empezar a generar y entonces haces, que los dos lados, digamos, como que te impulsen. A ver, y estás tocando un punto importante, que es el tema de pasión. Uh-huh. Luego, para muchas personas no saben cuál es su pasión. Exacto. ¿Cómo lo encuentras? Por eso hablaba del objetivo. Hay quien, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, una prima que es exitosísima, una de las representantes de Stanford aquí en México. Wow. Y ella lo que dice es al revés, no es que me gustaba, pero yo no soltaba, su pasión era el objetivo, su pasión era terminar, su pasión era, llegar a la meta. Entonces, eso era lo que la motivaba y decía, y el otro ya, un poco les dice a mis hijos, tú dale para adelante y a lo mejor la pasión la encuentras después, pero ahí era donde su objetivo era terminar y lograr y llegar. Cuando tú no encuentras tu pasión, muchas veces, hay a quien nos llega y que desde chiquito sabes cuál es tu pasión, pero si no la encuentras, yo te diría, date cuenta y para eso sirve la introspección y a veces también el coaching o la terapia, date cuenta cuáles son tus lados fuertes, date cuenta esto, como dice Ken Robinson, tu elemento, donde, lo que estás haciendo, lo seguirías haciendo aunque no te pagaran. Entonces, ahí puedes encontrarte parte de lo que tú tienes como habilidades o como destrezas y muchas veces ahí es donde puedes encontrar tu pasión. Lo que pasa es que a veces no está determinada por, socialmente esta no es como, ¿qué se va a dedicar a brincar? Bueno, pues de repente que salieron los reportes totalmente extremos, Claro. ¿Me explico? Y entonces de ahí te puedes inventar tú tu propio camino, pero necesitas conocerte, necesitas tener una clara conexión y relación contigo para poder ver de todo lo que eres capaz. Y eso es lo que muchas veces nos falta cuando no encontramos nuestra pasión. Así que yo diría, invitación a observarse, a conocerse y a trabajar con su interior. Katy dice que vayan a terapia con ella, que se meta. Bueno, realmente lo que estás diciendo es conózcanse. No tengan miedo en conocerse, vean cuáles son sus fortalezas, vean cuáles son sus debilidades y las fortalezas, sáquenlas al máximo. Exactamente. Y mírense con curiosidad, no se miren con la mirada que clásica. De juzga, no. De crítica ni nada de eso. Venga. ¿Y qué te parece si nos vamos con el último? Que, a ver, este punto yo creo que está raro, pero yo lo veo mucho así. Son instrumentos de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Ellos saben en el momento en el que hoy están pasando. Saben, están muy en el presente, tienen mucha confianza en el universo. Vamos a decirlo así, el universo, la energía, el Dios, el ser superior. Tienen confianza de que las cosas van a salir bien. Sí. Eso es, yo creo que
esas son dos cosas importantes. La tercera es también toda su labor la hacen por un tema humano, la hacen por un tema de servicio, no la hacen por un tema de ego, lo hacen por un tema de yo vengo aquí a ayudar a las personas a través de mi pasión, a través de mi obsesión. Y también algo que hacen es que confían, o sea, repito, confían mucho en el futuro, o sea, es como que la base de todo. A pesar de todo lo que vaya a suceder, yo confío en que las cosas van a salir bien. Y la apuestan al Dios, al universo, a la energía, al ser superior o a ellos mismos. Pero ellos ven que las cosas van a salir bien. ¿Qué puedes opinar de esto? 100% estoy de acuerdo y siempre uso el campo de las adicciones para que no es nada fácil salir de ahí, para poder hablar justo de esta energía o de este ser superior. Porque nosotros somos estos 4 universos que afortunadamente ya la ciencia tiene este respaldo de hablar de los 4, el pensamiento, la parte física, la parte emocional y la parte espiritual. O este campo energético que también somos donde está la mente, ¿no? Y está el inconsciente. Entonces, cuando tú sabes que estás vivo, pero que vas a morir, lo que te va a sostener siempre es justamente esta confianza en esta energía, en este universo, o en esta fe, en este ser superior que finalmente, o sea, tú eres parte de esa propia energía. Y si te fijas aquí con esto que estás describiendo, Isaac, cuando tú tienes una apuesta por un plano mayor, por algo que es un nosotros, por algo que es el planeta, que es mi comunidad, que es la salud mental de este mundo, que es la niñez, que es el hambre, que es, o sea, todo lo que tiene que ver con hacer de este mundo un lugar mejor, te llena no solamente en este espacio de, ay, me compré mi coche deportivo, está increíble, y claro, y cuando ya no hay nadie que lo vea, me voy a un espacio de soledad. Cuando tengo mi cuenta millonaria y tengo miles de likes y followers y todo, y de repente tengo ganas de quitarme la vida porque no tengo este sentido. Cuando tú logras ver que el sentido te lo da esta conexión con el otro, este aportar al otro, este hacer un proyecto mucho más grande que tú, porque le va a sumar al otro, y al otro es esta comunidad, esta sociedad, esto grande, digamos, que incluye a los demás. Entonces, ahí es donde podemos medir que la plenitud, o sea, la verdadera felicidad, porque da paz y porque te hace sentir pleno, ¿no? Y emocionalmente y fisiológicamente te hace liberar todas estas hormonas, por ejemplo, del vínculo, que es la oxitocina, te deja en un espacio tan pleno que esto lo vemos, o sea, que lo logras a través de la oración, de la meditación, de la conexión, del mirar al otro y de querer extender tu mano y decir, los dos somos lo mismo y lo que yo pueda hacer por ti me hace bien a mí, igual que te hace bien a ti. Entonces, cuando tú puedes conectar con esto, tu vida se vuelve plena y ahí no hay el tema de si mi coche, mi cuenta de banco, mi éxito, mi nombre o mi apellido, es simplemente lo pleno que me hace saberme conectado en lo horizontal, que es con todas mis relaciones, y en lo vertical, que es con mi planeta, con el universo, con Dios. Entonces, cuando logramos esta conexión horizontal y vertical, logramos un espacio tan pleno que ahí te levantas de cualquier fracaso, te inspiras. ¿Por qué? Porque sabes que tu meta tiene un sentido mayor que el simple hecho de me pagaron o no me pagaron. Entonces, ahí es que es finalmente la parte del ego, que es cuando nos da mucho miedo. La parte de la conciencia es la que nos une a ese todo, y la parte de la conciencia es la que nos une a nuestro espacio espiritual. Entonces, yo ahí sí también, o sea, creo que coincido con uno de mis grandes maestros, que la terapia tiene 2 momentos. La primera, en donde hablas del problema, resuelves el problema, y la verdadera terapia, que te lleva al trabajo profundo, a encontrar tu esencia, a encontrar tu espiritualidad, a encontrar el sentido de vida. Entonces, cuando juntas esas dos, y por eso hablo plano horizontal, plano vertical, es que eres imparable. Claro, y ahí te va, no es un tema de religión, no es un tema, como dices, de espiritualidad, sí, de esa parte de conexión contigo, de esa parte de conocer tu esencia y saber que esa esencia es la que tú tienes que dejar al mundo. Exactamente. Katy, mira, te voy a decir algo, es un honor tenerte acá, fue una plática increíble, realmente todo
todos tus insights, todo tu know-how de cómo lo pudiste plasmar dentro de esos 4 patrones. Los agradezco, en serio, fue una plática sumamente aportadora. Yo creo que a mi audiencia les va a encantar. Qué bueno. Estoy seguro que a los buscadores pues, ya saben qué es lo que tienen que hacer, ya saben qué es lo que necesitan tener para poder ser una mente imparable. Lo que sí me gustaría para poder cerrar es que nos puedas platicar cuáles son tus redes, si las puedes mencionar, para que te puedan buscar. Claro que sí, y encantada de platicar así con alguien que inspira tanto como tú. Igual te lo mega agradezco. Gracias. Y bueno, les dejo mis redes en todas las plataformas, Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, la que más les guste. Todas es la misma, es @KatiCDelabarca. Katy se escribe CATHY, Katy C de la Barca, ahí lo encuentran. Y lo que sí les diría es los podcasts que tengo, el video podcast que tengo en YouTube, no se lo pierdan porque son recursos, como les digo, gratis, de estrategias terapéuticas. Un poco en la pandemia lo que quería era hacerles llegar a las personas que no podían ir a terapia, que nunca habían tenido una probadita de terapia. Entonces son recursos en todos los sentidos, desde temas de infidelidad, de crianza, cómo gestionar el miedo, o sea, en general. Así que aprovéchenlos, están ahí y utilícenlos. Son temas 100% que valen la pena escuchar y pues es un honor tenerte acá. Mil gracias. Katy, muchísimas gracias y buscadores, recuerden, seguimos estando en proceso. Muchas gracias.